Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Nos encontramos en esta serie que hemos titulado Tú eres diferente, haz la diferencia. En la primera semana hablamos de que nos encontramos en un mundo diferente y por lo tanto tenemos que ser diferentes a como el mundo es. La semana pasada hablábamos de cómo tenemos que ser diferentes a la hora de actuar. ¿Cómo tenemos que reaccionar de maneras distintas y no dejarnos llevar un poco por la presión del mundo? Y quiero contarles que la próxima semana vamos a compartir el último mensaje donde vamos a ver cómo Daniel es diferente a la hora de mantenerse fiel en lo que él cree. Y hoy día en particular quiero compartir esta idea de que somos diferentes y tenemos que tener una diferente manera de pensar. Estamos con esta idea y hemos usado este versículo de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, que dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, y ahí está la palabra clave, temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra su alma. Es la invitación del apóstol Pedro a que de alguna otra manera marquemos esa diferencia porque somos diferentes. Y somos diferentes porque Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo se hace el Rey y Señor de nuestras vidas, hay una diferencia con respecto al mundo. Ahora, no sé si alguna vez se ha encontrado con alguien que tiene una posición completamente distinta a la suya. Puede ser que a usted le encanta la comida china y a esta persona no le gusta. O que, por ejemplo, a usted le gustan las novelas y a esta otra persona no le gustan. ¿Se ha encontrado con ese tipo de personas? O por ejemplo, hay personas que les fascina poder hablar de política y a usted no le interesa. Distintas maneras de pensar. Hay gente, por ejemplo, que le gusta la música rock. Y hay gente que no le gusta la música rock. Hay gente que le gusta, mire. Hay gente que le gusta el reggaetón y hay otros que no nos gusta. Eso es para los que eran de los 90, por eso. El reggaetón es bien antiguo ya. La bachata. Y a otros que no nos gusta. Hay algunos que creen en que después de esta vida no hay nada. Hay otros que creen que después de esta vida hay algo. Hay otros que creen que después de esta vida se van a hacer dioses. Y van a tener su planeta. Y van a tener hijos para llenar su planeta. Hay otros que no creemos en eso. Pero no importa la diferencia de manera de pensar. En este caso tenemos que entender que de alguna otra manera nos vamos a encontrar con posiciones completamente distintas. Es interesante que de alguna otra manera la Biblia nos presenta este concepto una y otra vez. Somos diferentes, por lo mismo tenemos que marcar la diferencia. Hay algo que me llama bastante la atención específicamente en esta historia. Y es el hecho de cómo 3 jóvenes logran marcar la diferencia. Hay tantas maneras distintas de pensar que de alguna otra manera estas pueden traer conflictos. Si yo, por ejemplo, podemos tener distintas maneras de pensar en lo que tiene que ver con la comida, con la música, pero hay maneras de pensar que pueden ser completamente distintas, las cuales pueden traer conflictos a nuestra vida. Por ejemplo, una persona alcohólica, dada su adicción, en su manera de pensar, él nunca va a decir que lo que está viviendo es malo. A pesar de que
está causando un daño emocional, un daño físico a su cuerpo, a su familia, por causa de que se mantiene con esa actitud. La manera de pensar es algo en lo que de alguna otra manera va a marcar la diferencia con nosotros como cristianos. Es lo que nos diferencia, es esa línea la cual nos hace distintos al resto de la gente, nos hace distintos como discípulos de Cristo. De hecho, hace 2000 años atrás, una de las cosas que marcó la diferencia con los primeros cristianos fue la manera de pensar. Mucha gente estaba de alguna otra manera impresionada con la manera de pensar que los seguidores del camino, como les llamaban a los cristianos en ese tiempo, tenían la manera de pensar que ellos tenían. En la antigüedad, yo te hacía un favor a ti si tú me habías hecho o me hacías un favor a mí. Pero la manera de pensar que tuvieron los cristianos fue distinta. Yo te ayudo sin importar lo que tú hagas por mí. De hecho, habían muchos cristianos que iban y cuando, por ejemplo, habían soldados romanos que los encarcelaban o que los metían para matarlos porque habían desobedecido alguna orden, ellos iban y les llevaban comida. A pesar de que esos mismos soldados habían sido quienes los habían torturado o los habían golpeado, no importaba quién era la persona, ellos estaban dispuestos a bendecirlos, a hacer una bendición. Esta es una manera distinta de pensar. Eso fue lo que cambió al mundo del primer siglo y eso es lo que marca la diferencia y puede cambiar el mundo hoy en día. La manera distinta que podamos tener de pensar. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos. Romanos 12:2, un versículo que hemos visto en muchas ocasiones. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo sé que este es un versículo que lo hemos visto muchas veces. Pero quiero que pueda entender la importancia que hay en estas palabras. Quiero que logre ver que hay un poder que está en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Aquí está la clave. Quiero que entienda esto. No vamos a poder ser diferentes mientras no dejemos que Dios nos cambie esa manera de pensar que teníamos. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? Esto es súper importante porque aquí hay una clave. No voy a poder ser diferente si yo no dejo que Dios actúe en mi vida, si yo no dejo que Dios cambie mi interior, mi manera de pensar, si yo no le permito al Espíritu Santo que comience a transformar. Y algo que me llama cualquier cantidad la atención de este pasaje es la palabra que se utiliza para referirse a la transformación. La palabra griega es metamorfo y es la misma palabra que nosotros usamos en español para referirnos a la metamorfosis. Y esta palabra significa lo siguiente: ser o llegar a ser cambiado en la apariencia exterior o en la expresión que se manifiesta en un cambio de naturaleza o esencia. Hay una metamorfosis. Hay una transformación, hay un cambio. Quiero que entienda esto. Si yo tengo a Cristo en mi vida y sigo viviendo de la misma manera que vivía antes, lo único que hoy día tengo un nombre que dice que soy cristiano, no he tenido ninguna transformación, no ha habido ninguna metamorfosis en mí. Eso quiere decir que no he dejado a Cristo que transforme mi vida, no le he permitido a Dios que transforme mi manera de pensar. Si para mí el tener sexo fuera del matrimonio es algo normal, entonces no he dejado que Cristo obre en esa área. Si para mí tengo un conflicto con la mentira, con con las adicciones, cualquiera sea, es quizás un síntoma o una idea de que no he dejado que Cristo transforme mi vida. Y esto es lo que Daniel nos presenta en su capítulo 3, con 3 jóvenes. Una manera completamente distinta de pensar. Capítulo 3, versículos del 1 al 7 dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura.
en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajeros a altos funcionarios, autoridades, gobernantes, a astrólogos, déjeme ver aquí, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cira, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Algo que tenemos que entender es que de alguna otra manera el mundo de Babilonia representa el mundo de hoy en día, el mundo en pecado. Y de alguna otra manera es la esencia que nos presenta cómo el mundo es, a través de su idolatría, a través del pecado que había en este lugar. Y en este caso, los tres jóvenes que vamos a ver aquí representan la actitud de Cristo, la actitud de una persona que es capaz de mantenerse firme frente a la tentación. Y de alguna otra manera es la idea que nosotros podemos aprender en base a lo que estos tres jóvenes pudieron hacer. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Y aquí quiero que entiendan tres principios bien fundamentales de esta historia. En primer lugar, si está tomando nota, quiero que entienda esto: el mundo siempre va a levantar ídolos para adorar. El mundo siempre va a levantar ídolos para adorar. No importa la época, no importa las circunstancias, no importa si una generación, años atrás, si es la de este tiempo, el mundo siempre, escuche bien, siempre va a levantar ídolos para que sean adorados. Siempre. Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho y levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor era una persona completamente pagana, alguien que existía para sí mismo, completamente narcisista, pero que de alguna otra manera, lo veíamos en el capítulo de la semana pasada, cómo este hombre en algún modo logra reconocer a Dios al ver cómo Dios, el Dios verdadero, había traído una revelación de su sueño a Daniel. Y él logra reconocerlo, pero lo vemos de un tiempo después cómo él mismo levanta una estatua. Hay algunos comentaristas que dicen que esta estatua puede ser la estatua que él soñó y quedó tan asombrado que quiso levantarla en honor a ese sueño. Hay otros que dicen que fue una estatua que representaba a él mismo y él quería que la gente lo adorara. Pero en el fondo hay una idea narcisista, hay una idea que se centra en él mismo, en su persona. Ahora, tenemos que entender de que a pesar de que muchas veces vemos gestos donde personas pueden reconocer a Dios en ciertas áreas, o el mundo mismo reconociendo a Dios, la verdad es que el mundo en sí es experto para levantar ídolos a los cuales les podamos rendir culto. El problema de hoy en día es que como no tienen un carácter de ídolos, como no hay una imagen en sí, sentimos que está bien, no hay problema. Y consciente o inconscientemente, doblamos nuestras rodillas en adoración a estos ídolos. Hoy en día encontramos todo tipo de ídolos, con todo tipo de nombres, para todo tipo de situaciones, en todo tipo de ámbitos. Lo vemos con el trabajo, como muchos han levantado el trabajo como su Dios, al cual le rinden honor. ¿Por qué? Porque si no le rindo honor, si no le llevo ofrendas, si no me comporto como mi Dios del trabajo quiere, me va a castigar.
En vez de confiar que hay un Dios poderoso que está por sobre mi trabajo y que no importan las circunstancias, yo doblo mis rodillas a este Dios y le rindo honor. No estoy diciendo que no tenemos que trabajar, el problema no está en el trabajo. El problema está en nosotros, lo que hemos hecho nosotros con el trabajo, donde nosotros hemos puesto el trabajo en nuestras prioridades. O está el Dios del social network. Hay gente que hoy día se levanta y lo primero que hace es #desperté. Hay otros que viven conectados con el Twitter y dando mensajes. Voy a ir al baño. #ay qué rico. Y no pueden vivir, viven viendo cuántos seguidores tienen, cuánta gente le hace like. Hay veces que hay gente que pone foto y se deprime porque nadie le puso like a su foto. Hay gente que vive con esta idea de que tengo que poner algo, tengo que decir algo, y buscan idea. Oh, bueno, el sermón del pastor. Eso sí, póngalo. Ahora insisto, el problema es el Facebook, el problema es el Twitter o el Instagram. No, el problema está en nosotros. Está en nosotros cómo lo hemos puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones y la importancia que le damos. Hay gente que está más dedicada a pasar tiempo en estos medios que leer la Biblia. Y así lo podríamos ver con la televisión, con, qué sé yo, con distintas cosas. Yo doblé por muchos años mis rodillas al Dios de la popularidad. Trataba de ser popular y a pesar de que en mis tiempos no había el Facebook o esas cosas, yo trataba de ser popular y ¿sabe lo que hice? Fui capaz de transar todos mis principios, todas las cosas que aprendí en la iglesia, todas las cosas que los principios que mis padres me enseñaron, simplemente por el hecho de rendirle culto al Dios de la popularidad. Y doblaba mis rodillas. No me importaba si tenía que, qué sé yo, mentir o consumir drogas para que la gente poder agradarle. Lo hice simplemente por el deseo de conseguir esa popularidad. El problema no era que yo buscara que la gente me reconociera, el problema era lo que yo estaba dispuesto a hacer por causa de esto. Y a pesar de que yo sabía lo que era bueno y lo que era malo, a pesar de los principios que pudiera conocer, no importaba. Estaba completamente enfocado en conseguir todo por la popularidad. Hoy puede que haya muchos que se estén doblegando ante simples ídolos. Tienen que honrarlos y es que el mundo los está poniendo enfrente nuestro. El mundo siempre va a estar levantando ídolos a los cuales nosotros le podamos rendir culto. Y quiero que entienda esto, el mundo es experto en levantar ídolos. Y no solamente el mundo, sino que adivine quién es el gobernador y rey del mundo. Satanás. Y Satanás quiere desviar su mirada del único Dios, Rey y Señor. Por lo mismo el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda buscando a aquel que está en esa necesidad de un Dios. Satanás quiere que nos olvidemos del verdadero Dios. Él quiere que le rindamos culto solo a Él. Él quiere que nos desenfoquemos. Mateo 4, del 8 al 11 dice, el diablo, en la tentación de Jesús, lo lleva a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a
Jesús. Lo hizo con Jesús y no lo va a querer hacer con nosotros. Entienda esto, el mundo, Satanás, siempre van a estar levantando ídolos a los cuales nosotros les podamos rendir culto. Lo segundo que quiero que entiendas es esto. El mundo siempre me va a obligar a que me postre ante sus ídolos. No es solo el hecho de que el mundo va a levantar ídolos, sino que va a poner la presión. Entienda lo que estoy diciendo aquí. Va a poner presión sobre nosotros para que rindamos culto a estos ídolos. El mundo nos va a obligar a que doblemos nuestras rodillas. Versículos 4 al 6 de Daniel 3. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Se fija en la parte donde el mundo está obligando, o en este caso, esta situación está obligando a la gente a que doblara sus rodillas? Si no lo hacen, ¿qué iba a pasar? Los iban a matar, iban a morir, iban a ser arrojados al horno de fuego. Luego que Nabucodonosor levanta esta estatua, de alguna otra manera, al ver quizás que era tan majestuosa, quiso que todo el mundo la adorara, quiso que todo el mundo se postrara ante ella. Por eso su vocero proclama este edicto: todo el mundo tiene que adorarla, todo el mundo tiene que rendirle culto. No era solamente el hecho de doblar sus rodillas, sino que debía honrarla, adorarla, un acto de adoración. Y lo que estaba haciendo Nabucodonosor es simplemente: este es un Dios y ustedes tienen que adorarlo como tal. Para la gente quizás lo más probable es que esto era común. Y muchos de ellos, sin siquiera pensarlo, doblaron sus rodillas y le rindieron culto. Otros quizás lo hicieron simplemente porque no querían morir. ¿Qué voy a estar arriesgando mi vida por... Si me están diciendo que doble las rodillas, doble las rodillas, y total nadie sabe lo que hay en mi corazón? El rey Nabucodonosor, en este narcisismo, en esta mentalidad, todo él obliga a todo el mundo a que se postrara delante de esta imagen. El verso 6 nos muestra cómo el que rehusara hacerlo iba a morir. Es una obligación. Estaban obligados a hacerlo. No iba a haber un juicio. La persona no iba a tener una oportunidad de tener una apelación a lo que le iban a hacer. No. Tú no te doblas las rodillas, te vas directo al fuego. Y esto es algo que nosotros vivimos a diario. El mundo nos empuja, nos presiona, nos obliga a que doblemos nuestras rodillas. Quizás no de la misma manera con un horno de fuego, pero sí está el juicio que el mundo hace, está la crítica, la burla. Si tú no lo haces, la gente te considera que eres raro, que eres distinto. La gente se ríe de ti. Ahí va el cristiano. ¡Ay, él, el santurrón! Quiero que la gente me acepte, porque si no hago lo que ellos hacen, ¿qué pasa? Está el rechazo. No te están obligando a que dobles las rodillas y comiences a adorar a esos dioses que ellos están levantando. ¿No sentimos la presión muchas veces, incluso en nuestro mismo trabajo? Que si tú no haces esto vas a perder el trabajo. Y así puede ser, cualquiera. Muchas veces, bajo aquella presión, cedemos y nos postramos. Aún recuerdo la primera vez que me ofrecieron alcohol. Y yo no quise decir no, porque no quería que las personas que estaban ahí pensaran que yo era tonto, que yo era un chiquillo. No, lo tomé y fui parte de lo que ellos estaban haciendo. Y luego no solamente le dije que sí al alcohol, le dije que sí a un cigarrillo de marihuana.
Y en algún minuto nunca pensé que iba a decirle sí a la cocaína, y le dije que sí a la cocaína. ¿Por qué? Porque quería ser aceptado, porque sentía esa presión. No sé si has visto un programa que se llama Juegos Mentales, que está de alguna otra manera hecho para darte ciertas ideas cómo nuestra mente funciona y cómo muchas veces podemos perder oportunidades de ver cosas simplemente porque la manera en que nuestra mente está diseñada. Pero en el programa estaban hablando de la memoria y cómo nuestra mente hay cosas que memoriza y hay cosas que no las memoriza. Entonces, la idea era que había un grupo de personas, había un señor que estaba haciendo apuestas y de pronto en esta plaza que estaban toda la gente, ocurre un asalto, donde a una persona le roban. Obviamente estaba planeado, entonces sacaron a testigos para que los testigos pudieran compartir y decir, a ver, ¿qué es lo que tú viste? Y una de las cosas que pasaba, por lo general, es que mucha gente, a pesar de que vio exactamente lo mismo, cuenta distintas cosas. Entonces, una de las cosas que ellos te enseñaban en este programa es cómo un detective logra entender qué es verdad y qué es mentira. Lo primero era que buscaban un patrón, aquello que se repite. Si una persona dice, era una persona de pelo negro y otra persona dice, entonces quiere decir que la persona tenía pelo negro. Pero si una dice, no, y tenía una chaqueta blanca y otro tenía una chaqueta roja y otro que tenía una chaqueta verde y otro que tenía un chaleco, no tenía un chaleco, pero tenía una chaqueta. No sé de qué color era la chaqueta, pero... ¿Me explico? Ahora, una de las cosas que me fascinó de esta historia es cómo la mente es súper fácil de influenciar. Porque llevaron a la gente como un jurado, ¿ok? Y la doctora que estaba a cargo de este ejercicio, en este caso, trajo a 2 infiltrados y les dijo, yo quiero que ustedes cuenten cosas similares, como habían 3 personas, pero dentro de esa similitud quiero que digan una mentira de lo que ustedes vieron. Entonces está el primero y levanta la mano y dice, no, sí, yo vi, eran 3 jóvenes y la niña tenía una chaqueta blanca y la chaqueta nunca era blanca. Entonces otro dijo, sí, era una chaqueta blanca. Y otra persona dijo, sí, no, yo también vi, yo estoy segurísimo que andaba trayendo una chaqueta blanca. Y otra niña dijo que le robó un celular, algo así. Y no habían sacado ningún celular, pero sí, yo vi cuando se le cayó el celular. Gente vio cosas que no habían pasado. Era simplemente cómo nuestra mente es súper fácil para ser influenciada. Y ese era el punto que estaban tratando de indicar en este programa. El versículo 7 dice de Daniel 3, así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra, y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo la gente? Le rindió culto. La gente reaccionó de una manera acostumbrada. Ellos escucharon y la gente se postró y adoró sin pensarlo. Muchos de nosotros hoy día nos estamos doblando ante ídolos sin siquiera pensarlo. Estamos dejando que Satanás interfiera en nuestras vidas y comencemos a dejar a estos dioses que el mundo levanta generar una presión en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si pierdo a mis amigos? Entonces nunca debieron haber sido mis amigos. ¿Qué pasa si mi novio, porque quiere tener sexo conmigo y yo le digo que no me deja? Señorita, entonces que no lo ama. Y joven, si usted está haciendo eso, mire que tengo 2 niñas, entonces la mano fuerte del Señor. Hoy en día existe una presión constante en el mundo que le rindamos culto a aquellos dioses. Hay una presión. ¿Tienes Twitter o no? No, ni siquiera sé lo que es eso. Mire, no está en la onda, esos los jóvenes ya no hablan, así que onda, ¿se acuerdan de nosotros? Estamos en la onda. Esa onda se fue en la moto. Ahora no sé cómo le dirán, cool o super cool.
déjame mandarte un mensaje con el Twitter. Y no se mandan mensajes, pastor. Ya, entonces, no sé cómo usarlo, si yo estoy aprendiendo recién. Nos postramos delante de estos dioses, sentimos la presión y doblamos nuestras rodillas. Quiero que entienda que el mundo siempre va a levantar ídolos, pero a la vez el mundo siempre nos va a obligar a que lo adoremos. Entonces, ¿qué hacemos? Si vivimos en una época, en un tiempo donde hay una necesidad de ser aceptado, de popularidad, de irrealidad, de presión, ¿qué hago en medio de este mundo? ¿Qué hago en medio de estas circunstancias? Y este es el principio que tenemos que aplicar en nuestra vida, que lo vemos en el capítulo 3 de Daniel. No porque el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. Es súper simple, creo que entienda esto. Aquí no hay, usted no tiene que complicarse en esto. El mundo siempre va a levantar ídolos y el mundo siempre me va a obligar a que yo me postre. Pero no porque el mundo lo haga, yo tengo que hacerlo. No porque el mundo quiera que yo adore a esos dioses o que les rinda culto, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una manera distinta de pensar. Y esto es lo que vemos en el versículo 8 del capítulo 3 de Daniel. Sin embargo, me encanta esa palabra, ya empezó distinto. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey denunciando a los judíos. La presión, mira la presión como comienza a presentarse aquí. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey, usted emitió un decreto que exigió a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, estos instrumentos me cuestan. La cítara, la lira, el arpa, la zampoña y los otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsan a obedecer será arrojado dentro del horno ardiente, ¿cierto, rey? Entonces el rey, claro, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted ha puesto a cargo en la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Es mentira, no es que no le presten atención, pero mire cómo el mundo manipula, mire cómo el mundo comienza a transformar las cosas. No le han puesto atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Quiero que entienda esto. Estos jóvenes vieron el edicto que se presenta. Estos jóvenes escucharon lo que estaba pasando, pero no porque el resto lo hacía, ellos lo iban a hacer. No porque el resto del mundo lo haga significa que es bueno. Y ahí es donde es súper importante que entendamos y reconozcamos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque su decisión no estuvo basada en ideas locas que ellos tenían. No era que a ellos no les caía mal, por ejemplo, el rey Nabucodonosor. O que no les interesaba lo que el rey pudiese decir. No tenía que ver con ideas que ellos habían creado. Tenían que ver con principios que venían de la palabra de Dios. Quiero que entienda esto. Sobre todo ustedes jóvenes que están aquí. Quiero que entiendan que yo baso mis decisiones en principios que están en la palabra de Dios. No en lo que mi mamá o mi papá me dice. Que está bien, hay muchas cosas que tu papá y tu mamá te van a decir. Pero mi fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. Sobre todo a los jóvenes, y este es un mensaje que quiero tomar un paréntesis para los jóvenes. Si usted viene aquí, joven, porque su mamá lo obliga, quiero decirle lo siguiente: se va a ir al infierno por tonto. Porque no porque venga a la iglesia usted va a irse al cielo. Yo vengo a la iglesia porque la Biblia me anima a que es necesario que nos congreguemos. Es necesario, es importante. Hay un principio que se clavó en mi corazón. Es necesario. Es necesario que nos juntemos. Es necesario que haya un grupo que levante culto, adore a Dios. Es necesario, así nos podemos afilar. Si piedra con piedra se afilan. La hermana
Serofilia aquí quizás canta muy feo y a mí no me gusta sentarme al lado de ella, pero cantamos. ¿Por qué? Porque así el Señor me ayuda a mí. Ojo, no base sus principios en ni siquiera en lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Por eso es importante que lea la Biblia. Por eso es importante que lea la Biblia. La Biblia habla de todo, habla de todo. ¿Sabía usted sabe por qué yo me veo joven y esbelto? Porque yo honro a mis padres. Si eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Voy a vivir hasta los 120 años. Voy a honrarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hay un principio de vida. Doy mi diezmo, ¿por qué? Porque el pastor quiere que yo dé el dinero. Si usted da el dinero aquí obligado porque le están pidiendo, ay, le ponen la cara. No de nada. En serio lo animo, no de nada. Pero si usted está entendiendo un principio de bendición, va a experimentar esa bendición. Estoy basado en lo que la palabra de Dios me dice. Y esto es lo que me fascina de estos jóvenes. Que su decisión se basa en un fundamento bíblico. Ellos están basados en principios que sus padres pusieron a través de la palabra de Dios. Hay un solo Dios al cual vamos a adorar. No hay ninguno más. Mira el versículo 3. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a esos chicuelos. Cuando los trajeron, versículo 14, mire, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Esta es una pregunta que quizás deberíamos respondernos nosotros. ¿Quién te va a rescatar cuando tu jefe, porque no quieras hacer lo que tu jefe te está diciendo que es una mentira, que estés robando, porque qué sé yo, le estás robando tiempo a tus hijos, a tu esposa? Entonces tú le dices, jefe, yo no puedo trabajar más horas, tengo que dedicarle tiempo a mi familia. ¿Qué vas a hacer cuando venga la presión? Y tú dices, a ver, ¿quién te va a aguantar eso? A ver. Y miren, esta es la parte que me gusta en el versículo 16. ¿Cómo responden? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, y esta me fascina, aquí es como, wow, me siento animado. Es que aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Woo! ¡Jamás! Su respuesta fue correcta y clara. No había, miren, si no es contra usted, no tiene que ver con usted. Nosotros no lo vamos a hacer. No importa si usted nos lanza al horno o no nos lanza al horno. Si Dios nos rescata o no nos rescata. Hay gente que viene a la iglesia hoy día porque si Dios me bendice voy a la iglesia. Si Dios no me bendice, me enojo con el Señor. ¿Cierto? Si todas las cosas van bien, Dios es bueno. Pero cuando las cosas van mal, Dios es malo. Eso quiere decir que no conocemos al Dios verdadero. No hemos dejado que transforme nuestra manera de pensar, porque cuando dejamos que Dios haga esa metamorfosis en nosotros, entendemos que no importa la circunstancia, que no importa los ataques que podamos recibir, incluso en medio de la muerte. Quiero que entienda esto: nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza eterna. ¿Lo logra entender? Hay una esperanza eterna. Si yo muero mañana me voy directo al cielo. Tengo un pasaje que me lo compré hace casi 13 años atrás. Y me lo dieron en verdad, porque alguien lo pagó por mí. Lo pagó en la cruz.
con su sangre. Me dio una oportunidad para tener entrada libre. ¿Y sabe qué? Mi archivo de cosas malas es así. Así cada letra, porque es gigantesco el mío. Y de las cosas buenas quizás es así. Pero hay uno que dice, no, pase, Marco Alvarado, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, Marco, pero en lo mucho te voy a poner. Pase. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. Y me voy a encontrar con gente que se fue con la misma esperanza. Un Salvador, un Redentor. Es que no importa lo que el mundo diga, no importa cuántos dioses el mundo levante, no importa cuánto me obliguen y me presionen a doblar mis rodillas. Yo sirvo a un solo Señor y a un solo Rey, Jesucristo. Muchos de nosotros cuando nos vemos, no vemos que los resultados no son como esperábamos, nos decepcionamos de Dios. Pensamos que Él no nos quiere, que no está interesado en nosotros. Creemos que quizás realmente no quiere nada con nuestra vida, que Él no nos escucha. Y si somos bien honestos, muchas veces pensamos que Dios es injusto. Escucha lo que estoy diciendo. Muchas veces nosotros, si somos bien honestos, pensamos que Dios es injusto. No porque el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. No porque el mundo dice que la marihuana es buena, yo voy a consumirla. No porque diga que el matrimonio homosexual es bueno, yo voy a aceptarlo. No porque el mundo es un referente para mí, yo voy a dejar que la palabra de Dios no lo sea. Yo voy a tomar la palabra de Dios y esa va a ser mi guía. Esa va a ser mi guía. Y quiero que entienda esto, no importa cuál es tu condición, la palabra dice que Dios te ama desesperadamente. Así tal cual como estás ahora, Dios te ama desesperadamente. Quiere tener una relación personal contigo. Es que yo tengo este problema, es que yo, Él pagó en la cruz por ti. Por cada uno de los pecados, Él los pagó. Marcos 12, 29 al 31 dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Escucha, oh iglesia vida. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que este. En esto se resume la palabra de Dios, en amar a Dios y a nuestros prójimos, a las personas que están a nuestro alrededor. No importa, no hay nadie antes que Dios, no hay nada por sobre Dios. Y luego de Dios vienen las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que amarlas, tenemos que mostrar misericordia, de la misma manera que Cristo presenta misericordia a nosotros. Esa es una manera diferente de pensar. Aquella que entiende que en este mundo van a haber muchísimos dioses. Que Satanás, el diablo, que el mismo mundo va a levantar. Una manera distinta de pensar, una manera transformada, es aquella que logra entender que va a haber presión, pero no se deja presionar. Va a haber presión, pero no se deja presionar. Y no solamente eso, sino que no porque el mundo lo haga, yo tengo que hacerlo. La pregunta es esta: ¿quién es tu Dios? Usted puede decir, yo llevo 20 años en la iglesia, pero quizás no importa cuánto conozca a Dios aquí, no lo conoces aquí. Quiero decirle esto. Yo nací en la iglesia cristiana, me crié, mis padres son cristianos, mi abuelo era pastor. Pero yo conocía a Dios aquí.
pero no dejaba que Él transformara mi vida aquí. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando dejo que Dios haga la transformación. Por lo mismo, mi invitación es esta: a que dejen los juicios y los prejuicios y digan: Señor, he vivido una vida completamente egocéntrica. Quiero darte el control a ti y dejar que me transformes verdaderamente. Cierra sus ojos. Quiero hablarte a ti que estás aquí en esta hora y que la palabra ha penetrado en tu corazón. Quizás has vivido una vida adorando a dioses y conoces a Cristo y has escuchado de Dios. Quizás pensabas que eras cristiano, pero en verdad, si logras ser tremendamente honesto, has tenido otros dioses delante de ti. Por lo mismo, quiero hacerte la siguiente invitación a ti que estás en esta hora y mientras todos los ojos están cerrados. Si tú estás aquí y dices: yo necesito entregarle el control de mi vida a Dios, dejar que Él me transforme, levanta tu mano ahora, ya, en esta hora. Levanta tu mano. Veo tu mano, gloria a Dios, veo tu mano aquí, veo tu mano. Gloria a Dios, veo sus manos. Gloria a Dios, veo sus manos. En este lado, veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, ¿hay alguien más? Gloria a Dios, veo sus manos. Pueden bajar sus manos. ¿Dónde estás? Quiero que hagas esta simple oración. Y esta, no es que la oración tenga un poder, por eso tiene que nacer desde tu corazón. Esta oración no causa ningún efecto, sino es honesta. La Biblia dice que si nosotros reconocemos a Dios, a Jesús, como Señor, que Él murió y resucitó, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice que Él nos adopta, nos hace sus hijos. Por lo mismo, quiero invitarte a que en fe hagas esta oración, la repitas después de mí. Dile: Señor Jesús, me arrepiento, ven a vivir en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Señor, en esta hora yo reconozco que tú eres Jesús, aquel que murió y resucitó, y que hoy día vive y reina. Me arrepiento, Señor, de todas aquellas cosas malas que hice y vuelvo mi vida a ti. En el nombre poderoso de Jesús, transfórmame, Señor. Transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mi mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.